Yo quisiera llevaros hoy a un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 9, precisamente de un hombre que estaba sufriendo enfermedad. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo, bendice este estudio de tu palabra y que todo lo que hagamos sea para tu honra y gloria. Cuida de nuestros pensamientos, de nuestros corazones y que entendamos y comprendamos a través de tu palabra la verdad, la justicia, el amor, la misericordia, tu santidad, lo malo que es el pecado y la solución que tú nos has dado. Señor, que entendamos que todas estas cosas que ocurren, hay un Dios soberano que lo está controlando y siempre tiene un buen propósito. Que preguntemos y que al orar examinemos qué es el propósito de Dios, qué propósito tendrá Dios para mi vida en esta situación. Tu palabra nos va a responder. Tu Santo Espíritu nos va a guiar a toda la verdad. Y Señor, que tengamos un corazón sumiso y dispuesto a escucharte y obedecerte. Gracias por mis hermanos, gracias por las familias que tú nos has dado, gracias por cada persona que se reúne en tu iglesia, que hoy tu palabra toque su corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios y la enfermedad. ¿Cuántas personas no han estado enfermas alguna vez? Vemos hoy estas enfermedades que estamos, esta pandemia. La enfermedad es una realidad que todos vamos a enfrentar alguna vez en la vida. Es una de las cosas más duras y que levanta más inquietudes en cuanto a Dios, acerca de Dios. ¿Qué propósito tiene Dios? ¿Por qué la utiliza? Pero Dios quiere hablarnos a través de ella también. Es difícil dar una respuesta adecuada a cada caso, pero vamos a dejar que la palabra de Dios nos hable. Dice la palabra de Dios en en Juan, Santiago es el concurso que estamos haciendo, Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 11. Vamos a leer así. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y juntó con el lodo untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y les dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Qué bendición tan grande al ver esta situación milagrosa que Dios obró. Pero quisiéramos aprender de este caso las lecciones que el Señor tiene para nosotros. En primer lugar, queremos ver la causa de las enfermedades. La causa de las enfermedades. En el tiempo de Jesús, la situación de un ciego o un enfermo era muy complicada. Había perdido toda su honra y dignidad como ser humano. Muchos enfermos crónicos eran separados de la sociedad, y esto debido en gran parte a que muchos judíos tenían la idea de que las enfermedades, o todas las enfermedades, eran causadas por el pecado. Hoy, en nuestros días,
también a veces se suele pensar igual, que si me va bien es porque Dios me está premiando lo bueno que soy, que si me va mal es porque Dios me está castigando. Y esto se conoce muchas veces como la teología de la retribución. Si haces bueno, pero ¿sabes una cosa? Que no hay nada bueno que nosotros podamos hacer para que Dios nos premie. Y por otro lado, no hay pecado que sea tan grave por el que no haya pagado Jesús en la cruz. Así que si la obra ya está hecha, ¿qué tengo yo que añadir? Las enfermedades no son por causa de esa teología de la retribución. Un ejemplo de esto es el caso de Job. Podemos pensar en la historia de Job. El hombre sufrió pruebas en su vida y no eran causas directas de su pecado. Por eso Jesús corrige la posición de los discípulos cuando ellos le preguntaron: ¿quién pecó para que naciera ciego? Y él les dice: no es que pecó este ni sus padres. Es decir, no se trata del pecado individual de cada persona. Entonces, ¿por qué existe la enfermedad? Se trata más bien de la caída de Adán y Eva. Pablo dice en la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dios le había dicho a Adán que el día que coma del fruto morirá. Y a partir de ese pecado nacemos en un cuerpo frágil y condenado a morir, y las enfermedades son una consecuencia de eso. Todos, tarde o temprano, cristianos o no cristianos, justos o injustos, vamos a enfrentar enfermedades. Pero antes debemos aclarar que la intensidad con que nos ataca a cada una de las enfermedades también, en cierto punto, tiene que ver con el cuidado que le damos a nuestro cuerpo. Muchas enfermedades surgen por el trato irresponsable que nos damos a nosotros mismos. Mala alimentación, falta de ejercicio, vicios. Hay cosas que con la edad nos vamos dando cuenta que tienen que ver con la falta de cuidado en tiempos pasados. Si yo hubiera hecho esto, si yo no hubiera hecho aquello, hoy estoy sufriendo las consecuencias. En segundo lugar, queremos ver el propósito de las enfermedades. Dice el texto: no es que éste pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Este texto nos enseña a depender de Dios. Jesús sabía que la ceguera de este hombre tenía un propósito. Recuerda que tenemos un Dios que tiene propósito en todo lo que hace. Dios siempre tiene un propósito en medio de cualquier circunstancia de nuestra vida. Parece fácil decir que Dios tiene un propósito en medio de cualquier circunstancia. Pero es muy difícil, en realidad, comprender que Dios tiene un propósito cuando uno está viviendo o pasando una situación difícil. Pensemos en el caso de este hombre de la historia. Era una persona adulta que durante toda su vida nunca supo cuál era el propósito de su enfermedad hasta ese momento en que se encontró con Jesús. Tal vez por muchos años le preguntó a Dios el porqué de sus circunstancias, pero hasta ese momento no había recibido una respuesta de Dios. Esto me lleva a pensar que la esperanza se trata no de esperar una respuesta de Dios en este instante, sino de tener seguridad de que Dios a su tiempo nos mostrará el propósito de las circunstancias. Nos enseña a depender de Dios en cuanto al tiempo. Es en su tiempo y no en nuestro tiempo que el Señor va a obrar. Otra cosa interesante que me llama la atención es la manera en que el hombre fue sanado.
fue sanado de una manera un tanto particular. Jesús hizo barro con su saliva y le frotó los ojos. Un método extraño para quien tenía el poder de sanarlo con su palabra solamente. Al mirarlo y al estudiarlo, lo único que podemos saber con certeza es que Dios siempre usará sus métodos, su forma, y Él tiene la libertad de hacerlo como Él quiera, a su manera, no a nuestra manera. Y esto la naturaleza humana no le gusta. No es a mi tiempo, es al tiempo del Señor, no es a mi manera, sino a la manera del Señor. Es decir, Dios va a usar siempre sus métodos, aun cuando nosotros no entendamos las cosas. Las cosas siempre se harán a su manera. Dios siempre tendrá una manera diferente. Y recuerda, para que sea claro y notorio que es su manera, lo va a hacer de una manera que muchas veces no pensamos, porque se va a distinguir que es su manera y su tiempo. Cuando oramos en este tiempo, y creo que cada uno de nosotros deberíamos orar, deberíamos de preguntarnos: Dios, ¿qué quieres que sepamos o aprendamos durante esta pandemia? Seguro que Él tiene un propósito, seguro que Él tiene una razón, seguro que Él tiene un tiempo, seguro que Él tiene una forma por la que quiere enseñarnos o en la que quiere enseñarnos. Pero también debemos de darnos cuenta de que Dios nos quiere ayudar o nos quiere mostrar la obra de Dios en nuestras vidas. El propósito de la enfermedad de este hombre era que la obra de Dios se haga evidente. Y dice, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús lo sanó de una manera milagrosa, y después la vida de este hombre fue un testimonio que pudo hablar con otros. Si seguimos leyendo el texto, este hombre fue preguntado varias veces, fue cuestionado y él pudo dar testimonio. Seguir leyendo después vosotros a partir del 13 y cómo él hace el contraste, y esta sanidad de este hombre ciego va en contraste con que Jesús es la luz. Él es la luz del mundo, y qué bonito es ver ese contraste. Los hombres que ven están ciegos y no ven a Cristo. El hombre que no ve recibe la vista y ve a Jesucristo y cree en Jesucristo. Qué importante el propósito de Dios que Dios tenía con esta enfermedad: manifestar y mostrar las obras de Dios al mundo que nos rodea. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta de todo esto. Pero para ir terminando, ¿cómo enfrento mi enfermedad? En primer lugar, por medio de la comunión con Dios. El ciego de la historia tuvo que obedecer una orden un poco extraña, pero la obra de Dios se manifestó en él cuando obedeció y confió. Dice bien claramente que él fue y lo hizo como Dios le mandó, y así se sanó. Dice el versículo 11, él me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. ¿Te das cuenta? Pone barro en tus ojos y te dice: ahora ve, ciego que no ves, hasta el estanque de Siloé y lávate. Y obedece. ¿Cuántas veces la palabra de Dios nos dice y nos enseña la voluntad del Señor, y nos cuesta y nos resistimos a hacerla? Sumisión, obediencia. Qué importante es en nuestra vida. Si queremos que la obra de Dios se haga evidente en nuestras vidas, debemos obedecer a Dios, poner nuestra confianza en Él. Es decir, no debemos de descuidar
nuestra comunión con Dios. Si no hay comunión, no hay comunicación, no hay entendimiento, no hay que obedecer, no hay servicio a nuestro Señor. Muchas veces nos vemos tentados en medio de estas crisis a descuidar nuestra relación con Dios. Pero eso es lo último que deberíamos descuidar. Por eso es que cuando enfrentamos una enfermedad, lo primero que tenemos que hacer es orar. Dice Santiago 5:14 que está el Señor obrando. ¿Está alguno enfermo? Pero lo voy a buscar para no citarlo de memoria. ¿Está alguno enfermo? Y qué importante es ver que lo que resalta es esa comunión. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. ¡Cuán importante! ¿Estás pasando por una prueba? Pide oración. Clama a Dios en oración. Reúnete en espíritu y en verdad con los hermanos y con el Señor Jesús en oración. La oración. Hombres santos que buscan al Señor es la verdadera necesidad de la sociedad en que hoy vivimos. ¿Cuánta necesidad hay de que gobernantes clamen porque la nación caiga de rodillas en oración? Y se ríen cuando algún mandatario se atreve a pedir oración a sus conciudadanos. Se están riendo de Dios. ¿Cuánta necesidad tenemos de la oración? Oren por él, ungiéndole con aceite en el Señor. Y Dios también, esta segunda parte tiene propósito, porque Dios, no solamente la oración, Dios por medio de la medicina, Dios también quiere enseñarnos a enfrentar las enfermedades. En el tiempo de Jesús la medicina no estaba tan avanzada como ahora. Hoy tenemos pastillas para cada cosa, los hospitales tienen especialistas para cada parte del cuerpo, pero en el primer siglo el aceite se usaba muchas veces como medicina. Y es un error grave pensar que solamente con oración me voy a curar y no voy a utilizar nada de los medios que Dios ha dado sabiduría a los hombres para inventar para que podamos ser sanados. Recordemos que Dios va a mostrar su gloria en nosotros bajo sus métodos, a la manera de Dios y no a la nuestra. Y Él en muchas ocasiones utilizó la medicina. ¿Os acordáis del apóstol Pablo hablándole a Timoteo? Timoteo, por causa de tus continuos dolores de estómago, toma un poco de vino con el agua. Pablo no le dice a Timoteo que por causa de tus enfermedades tienes que orar y arrepentirte de tus pecados y solo ten fe y te sanarás. Pablo le dice, mezcla un poco de vino con el agua. O sea, Timoteo no tenía la costumbre de tomar vino. Eso es una de las cosas que me llama la atención. Pero Pablo le dice, oye, que ese poquito de alcohol va a purificar ese agua y va a ser bueno para ti, ya que también tiene propiedades positivas para nuestros estómagos, para el estómago. Y por eso se lo mandó. Pero quiero concluir este mensaje y comentar algo importante. Creo que empecé con esto y quiero terminar con esto. La enfermedad más grave del ser humano es el pecado. Las enfermedades físicas, lo máximo que nos pueden traer son la muerte física. Pero la enfermedad del pecado nos trae la muerte eterna. Para esta enfermedad, que es la más grave, Dios ha provisto la cura que pasa a través de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice en Isaías 53:4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, está hablando de la enfermedad del alma, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El Señor añada su bendición
a la palabra de Dios. Oremos. Amado Señor Dios Santo, bendice este estudio de tu palabra y toca nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.